que desde Perú tenemos más bien, desde nuestra identidad nacional, lo que se ha forjado es las raíces andinas, más que lo amazónico, ¿no? Ha habido como una separación de lo andino como parte de la identidad, pero a inicios del año 20, en este debate famoso del centenario, y donde se forjan todo el marco conceptual que se va trabajando después en las siguientes décadas del siglo XX y hasta ahora del siglo XXI, aparece toda una dicotomía entre la oposición, tanto tradición como modernidad, como lo rural con lo urbano, ¿no? Lima con los Andes. En ese debate la Amazonía se deja a un lado. Tienen que pasar muchos años después, a excepción de algunos viajeros, etnógrafos que llegaron a la Amazonía, como Desman en los años 20, en los 40 Flournoy, en los 50 Girard. Tuvo que pasar hasta el 67, donde aparece una obra primordial, primigenia, fundacional, como es la Sal de los Cerros de Stefano Valencia. Antes de eso también hay una investigación muy buena de Amna Montalvo, alumno de Valcárcel, en San Marcos, sobre los Acataibo. Pero después de eso ya no hay, no existe. Y en la Amazonía peruana se repite lo que también hay en el Ecuador. Palabras de Ana Pizarro, es una literata chilena, y ella dice que la Amazonía es una construcción discursiva desde afuera. Entonces, como con esta construcción discursiva desde afuera, se empiezan a crear discursos y se empiezan a crear imaginarios. Entonces, ahí es la pregunta, cuando se crea el CAP, cuando se funda el CAP, era cómo construir y cómo generar conocimiento, ¿no? Entonces, una de las primeras acciones que hace el CAP cuando se crea es generar, hacer un censo de comunidades nativas que empieza el 74 hasta el 76, porque no se tenía una idea clara de cuántos pueblos indígenas había, cuánta población, en qué estado situacional se encontraba, si estaba en peligro de extinción, la relación con el Estado, ¿no? Entonces ese diagnóstico marcó la pauta, marcó como el derrotero para todas las investigaciones que hizo el CAP. Las investigaciones que hace el CAP tratan de tener una prestancia, tener espacio, lugar de debate en la academia, pero a la vez también que sea de importancia para los pueblos indígenas, ¿no? Para generar políticas públicas, para que ellos mismos reflexionen sobre su historia, sobre su devenir cultural, y que no sea solamente una investigación que se quede en los anaqueles de la biblioteca, sino que sirva para todos ellos, ¿no? Entonces, cuando empieza el CAP, lo que hace para tratar de generar conocimiento es empezar a trabajar con los propios pueblos, con las propias organizaciones, y hace una alianza ahí entre academia con las propias organizaciones indígenas. En ese tiempo, en las universidades también, en las universidades peruanas habían pocos especialistas, antropólogos y lingüistas. Y el CAP lo que hace también es hacer un convenio, tanto con San Marcos y también con la Católica, para poder traer practicantes de lingüística y de antropología. Entonces hay toda una generación de lingüistas, tanto de la Universidad de San Marcos, también hay antropólogos de otras universidades que se van formando en el CAP. Eso conjuntamente con otra estrategia. Como los investigadores que iban a la Amazonía eran extranjeros, lo que el CAP hace es una serie de convenios con universidades y ayuda en el pago del trabajo de campo. Pero la condición era que la tesis de estos estudiantes extranjeros de doctorado y ahora renombrados antropólogos tenían que tener un formato elaborado por el CAP, no por la universidad extranjera, sino por el CAP. Y este formato, elaborado por el CAP, tenía ciertas condiciones. No solamente, como digo, lo académico, sino que esa investigación sirva para la propia comunidad, ¿no? Entonces, hubo investigaciones sobre los Yawa, investigaciones sobre los Puna, investigaciones sobre los Putama, investigaciones sobre los Machiguengas, sobre los Jarambos. Todas estas investigaciones, en ese formato, en esa investigación, daba lugar a después proyectos de las propias ONGs o también en relación con el Estado para beneficio de los pueblos amazónicos, ¿no? Entonces esa es una primera etapa de las investigaciones del CAP, ¿no? Luego viene también en un afán de rescate, que en un afán de la época había, igual que en Ecuador, un avance muy rápido de los colonos. Entonces había un afán de recuperación de
de las culturas, de las lenguas indígenas. Y ahí se hizo con el acompañamiento de misioneros. Había muchos misioneros y misioneras que trabajaban durante décadas en las diferentes jurisdicciones de la Amazonía peruana y empezaron a recopilar relatos, ¿no? Entonces empezaron a recopilar relatos chánicas, relatos huanpís, relatos aguajón, relatos chaui, relatos camas. Esos se fueron publicando. Y se publicaron en dos formatos, interesante, porque se publicaron tanto para la academia como para los propios colegios de los pueblos indígenas. Entonces, en esas publicaciones se hacían dos versiones. Una versión para la academia y otra versión que era para las escuelas. Entonces se iba difundiendo, se iba preservando también y se iba pasando de esta oralidad, ¿no?, de estos relatos orales, a una vertiente más bien escribal, ¿no? Y muchos de esas publicaciones, de esas investigaciones, también fueron innovadoras, muchas de ellas, ¿no? Ya en los años, inicios de los 80, empezaban todo este tema que ahora hablamos de investigaciones participativas. Y el padre José María Guayar trabajó un libro muy bonito, en República Cordillera, donde esta historia, si se adelantó al colonialismo y de colonialismo, que es un tema que se tratan ahora, ya hace más de 40 años, porque lo que hizo fue trabajar con profesores de colegios y lo que hicieron fue un libro donde contaban la historia del pueblo aguajún en el siglo XX, ¿no? Inmerso en la historia nacional lejana mentalmente. Y eso da lugar a muchas distorsiones, a muchos prejuicios y a muchos discursos. Entonces, con las publicaciones que tenemos, ¿no?, las editoriales, se trata de poder generar un conocimiento nuevo, ahora con el aporte de los propios indígenas, y también hay otras instituciones, ¿no?, que están en todo este proyecto, porque enriquece a nuestros países, ¿no? Lo amazónico está siempre presente, y ha estado siempre presente, pero lo hemos, como decía al inicio, un poco marginado por la herencia majestuosa que tenemos sobre el mundo andino. Pero hay mucha correlación. En la Amazonía, por ejemplo, hay temas importantes, que ahora sí voy a hablar más como lector que como literato, que hay un libro que sacó Abdeyala, súper importante, y que nace del pensamiento indígena amazónico. Nuestra capacidad, ¿no?, de conocer, de pensar en nosotros, en las ciudades, está muchas veces limitada solamente a la razón, ¿no? Los indígenas, por el hecho mismo del entorno natural, tienen otra manera, otros modos de pensar, ¿no? Que no solamente es con la razón, sino también con otros sentidos, con el sentir, ¿no? Por eso se habla en Ecuador mucho del sentir pensar, ¿no?, o pensar desde el corazón. Es una categoría indígena. ¿Y qué significa pensar con el corazón? Pensar con el corazón es abrirte a otras realidades, no solamente a lo tangible, lo que vemos nosotros acá, sino a lo que va más allá y que no podemos ver, y que no tenemos la capacidad de ver. Entonces, Abdeyala, por ejemplo, publicó hace unos años un libro que yo le he marcado así de la primera página, que es Cómo piensan los bosques, de Eduardo Pons, que es un libro sumamente importante que es un académico, pero que nace desde el conocimiento indígena, y el conocimiento indígena nos hace ver la capacidad que ellos tienen de leer, no solamente como nosotros, que leemos solamente lo escrito, sino de leer el paisaje, la naturaleza, el lenguaje con los árboles, poder distinguir el lenguaje de los árboles con las aves, de las aves con los insectos, y eso te crea una realidad diferente, una realidad múltiple y un conocimiento sumamente importante, sobre todo para esta época de crisis global, ¿no? Entonces, esos libros son sumamente valiosos, ¿no? Y son conocimientos nuevos desde la Amazonía, ¿no? Aquí en Perú también hay un libro importante que lo publicó San Marcos hace 2 años, de Íñigo Maneiro, sobre la relación entre las aves y la comunicación que se tiene con los aguajón, que también son jíbaros. Y nosotros hemos hecho también algo así, ¿no?, con el libro que les había mencionado sobre tantas maestras, esta relación entre cómo la ciencia va recién descifrando, recién aprendiendo, balbuceando detrás del propio conocimiento científico amazónico.
Entonces, en resumen, lo que estoy tratando de decir es que por siglos a los amazónicos se les ha visto como salvajes, como prehistóricos, como enemigos del desarrollo, de lo que nosotros llamamos desarrollo, pero lo que ellos contienen es una sabiduría inmensa, ¿no? Una sabiduría que tiene también esta relación con el bosque, ¿no? Es interesante, y con los lenguajes que tiene la naturaleza y que nosotros todavía somos incapaces de descifrar, de descubrir, menos de entender, ¿no? Entonces, ese tipo de conocimiento que hay desde la Amazonía es importante para nosotros, ¿no? Por eso lo hacemos desde las publicaciones, los propios amazónicos lo hacen también desde el arte, de lo que ven ellos, ¿no? Donde están a través del arte y sus diseños está plasmada su historia, sus conocimientos, sus cosmovisiones. Entonces es algo que nos ayuda y nos abre la vista, y dejar de ser no solamente una ciudad letrada, como decía Ángel Rama, sino de que podamos apreciar también como ellos otros tipos de lenguajes, otros tipos de escritura, otro tipo de conocimiento, otro tipo de saberes. Y eso ha sido el pequeño grano de arena que hemos podido realizar desde Arellala y desde el CAP, ¿no? Con otras instituciones también. Ha habido proyectos, ha habido también editoriales, también de los propios indígenas. Ha habido, yo me acuerdo de un dirigente chipivo, en los 90 hizo un esfuerzo con el señor Dinero y sacó una publicación también sobre la historia de los chipivos desde ellos, ¿no? Adelantándose, digo, siempre a todas estas modas de colonialismo, etcétera, ¿no? Entonces, hay esfuerzos, hay nuevas miradas, nuevos conceptos sobre la Amazonía. Yo creo que es un reto para nosotros como lectores poder aprender, ¿no? Y aprender también de estas sociedades que pueden parecer sencillas, pero son sumamente complejas, que son de miles de años antes que la formación de los estados nosotros republicanos de la República Latinoamericana, ¿no? Que tienen apenas un poco más de 200 años. Entonces, estas poblaciones tenían muchos contactos, muchas relaciones culturales. Por ejemplo, igual que en el caso ecuatoriano, el pueblo jíbaro, se ven muchas frutos, ¿no? Muchos elementos de su vocabulario se pueden ver en el quechua o en el castellano regional, y vestigios históricos también y arqueológicos, ¿no? Por ejemplo, la arqueología nos ayuda mucho también para entender este conocimiento y para entender también lo valioso de la Amazonía. En los últimos años, ya con estos aparatos que tienen los arqueólogos, que ya no solamente es la pala y la espátula, ¿no? Sino con drones, y que pueden ver debajo del suelo, ¿no? Lo que hay. Y se ha descubierto al sur de Ecuador, con Stéphane Rostand, un arqueólogo francés, ciudadelas de hasta 30.000 personas, mucho más grandes que la que había en los Andes en ese tiempo, eso hay que decirlo. Y se ha descubierto también en la zona del Acre, que es entre Perú, Brasil y Bolivia. En esa zona también se han descubierto terraplenes y también caminos, ¿no? Entonces hay una serie de hallazgos arqueológicos que van refundando y lo que se está viendo también en estas publicaciones, ¿no? Es decir, que en la Amazonía siempre, o sea, lo que hemos hecho nosotros en 50 años es un poquito tratar de recuperar lo que la Amazonía ha tenido durante miles de años, porque ahí se ha generado conocimiento. Se han descubierto, por ejemplo, un camino desde el sur de Brasil hasta llegar casi al Cusco de 2.000 kilómetros. Es un camino que viene de la Amazonía a los Andes, y este camino permitía, ¿no?, para el intercambio comercial y cultural que había tanto en estas sociedades, ¿no? Entonces, son sociedades que no han estado ajenas a la historia, que no han estado lejos de la historia, son pues sociedades con historia, y que han, digo, como repetí al inicio, han contribuido al conocimiento que tenemos y al desarrollo que nosotros llamamos desarrollo andino, ¿no? Eso está teñido mucho de muchos elementos amazónicos, ¿no? Eso es importante. Y en el caso peruano también es muy antiguo, pero en el caso peruano ya viene eso desde Caral, desde hace 5.000 años ya hay presencia amazónica acá en la costa. Entonces eso es sumamente interesante, ¿no? Gur Chadi dijo en una entrevista, creo que fue en 2017,
que encontró tantos elementos amazónicos que ella pensaba que era una migración por un cambio climático, alguna crisis climática, pero se dio cuenta que eran tantos. Ruth Sadi lo que menciona es que es una ocupación amazónica técnica. Entonces es algo que nos llama sumamente la atención, ¿no? Y ayer estuve en un evento académico también en la Universidad Católica con el maestro César Smith, y él trabaja también sobre un pueblo Arahuá, Yanecha, y los Yanecha también llegaron hasta acá, hasta Lima. Entonces hay todo unos textos y una toponimia sobre los lugares que hay en Lima de este pueblo, ¿no? Entonces son... La no explotación petrolera dentro del Parque Nacional Yasuní. Sin embargo, lamentablemente es así, todas estas leyes de protección y protección a pueblos en aislamiento voluntario y demás están en el papel. ¿Y por qué no se cumplen? Un poco por lo que decía también Manuel, por esa distancia, por esa lejanía que hay, a pesar de que el Ecuador es un país mucho más pequeño y que la selva está muy cerca está apenas a 5 o 6 horas de la capital, digamos. Hay en todo el tema de desarrollo hay una lejanía y hay ese prejuicio del que hablaba Manuel de creer que los indígenas amazónicos se oponen al desarrollo. ¿Cuál es el reto de las juventudes amazónicas? Yo creo que hay una mayor conciencia ahora de su propia identidad. Eso a mí me parece interesante. Me parece que se reivindica más las identidades pequeñas antes que la identidad nacional. Y creo que hay un empoderamiento bastante interesante de los jóvenes amazónicos en ese sentido. Creo que eso es como esperanzador.